Buenas, pues tras el anuncio de Halo para el próximo año 2026, se nos queda un panorama que empieza a dar mucho miedo y en este vídeo vamos a repasarlo. Pero antes de ir con todos los temas, dos cosas. La primera, esta hora a la que estoy publicando este vídeo va a ser horario normal, ¿vale? Sobre todo para la gente que me ve desde América. Si me veis desde España, por ejemplo, pues no cambia nada para vosotros, pero el caso es que lo que sí hemos cambiado en Europa es la hora. Una vez más hemos tenido un cambio de hora, en este caso hemos retrasado una hora, con lo cual los vídeos empezarán a llegar un poco antes, ¿vale? Si desde América, por ejemplo, muchos me veáis a las 4 de la mañana o a las 3, pues ahora me vais a ver a las 2, por ejemplo, ¿vale? Una hora antes de lo habitual y punto. Eso es básicamente lo que hay. Veremos si en 2026 esto acaba cambiando. Pero bueno, también quiero deciros otra cosa. Pasaros por Eneva porque tenéis, por ejemplo, las tarjetas de Xbox muy rebajadas. ¿Tarjetas de qué? De dinero. Una tarjeta de 50 euros te vale 40. Una tarjeta de 100 te vale 78. Es decir, básicamente te estás ahorrando 10 o 20 euros aproximadamente por la cara, simplemente por comprar estas tarjetas. Luego lo ingresas en la consola o en el PC y a partir de ahí pues comprar los videojuegos que te apetezcan, ¿vale? Así os haréis un dinerito porque vaya calendario que tenemos. Pues mirad una cosa, en apenas un mes se han confirmado dos títulos muy potentes por parte de Microsoft Xbox que por supuesto vais a tener en diferentes plataformas para el año que viene. El más reciente es el mencionado Halo, en este caso pues es un videojuego que anuncian que llegará durante el próximo 2026 para Xbox, para PlayStation, para PC por supuesto, y bueno, el caso es que no tiene fecha concreta, pero seguramente sea un videojuego que esté establecido en fechas por el aniversario, a finales de año, más o menos por las fechas en las que estamos ahora mismo, posiblemente incluso coincidiendo con el aniversario. Vale, ese es uno, pero recientemente recuerden ustedes que nos han anunciado Forza Horizon 6. No hemos visto prácticamente nada, para mí ese anuncio en lo personal sobraba si lo iban a hacer así, prefería un anuncio más completo aunque tardase algo más, pero en fin, nos dice que llegará el próximo año y, según la información que tenemos por parte de Tom Warren, por lo visto sería durante la primera mitad, sería hacia la primavera. No obstante, esto siempre va a depender de varios factores. El principal de todo se llama GTA. Veremos a ver si el videojuego sigue situado a la misma fecha y veremos a ver qué tan pronto Microsoft puede tener este videojuego preparado, porque sí, aunque sea muy popular, es que tienes otro videojuego por delante que es un monstruo. Posiblemente yo creo que sí van a cumplir la fecha, básicamente porque Forza Horizon suele ser un videojuego, una franquicia que se anuncia un mes y sale a los 5 meses posteriores, y bueno, pues más o menos me cuadra, que podrían ir por ahí los tiros, medio año es lo que suele tardar aproximadamente. Así que quizá para marzo, quizá para abril, Dios sabe. Y por último tenemos un videojuego que iba a salir este año. Fable. Fable tenía que haber estado presente durante el 2025, era la fecha oficial de primeras, pero por cuestiones varias lo tuvieron que retrasar, posiblemente también debido a problemas de calendario. En lo personal creo que este videojuego va a ser videojuego de verano, septiembre, cosas así como pasó con Starfield. Realmente, si os fijáis, solo nos quedaría situar a Gears of War, esta nueva entrega que ya sabéis que es una precuela. No se sabe estrictamente si llegará el año que viene, porque me lo comentaron muchos en los vídeos y también en las redes sociales que me estaba olvidando de este videojuego. No lo olvido, yo simplemente os pongo los que están establecidos de manera oficial, que tienen una fecha concretada para el año que viene. Y con Gears pues no es el caso, no hemos vuelto a saber prácticamente nada de él de manera oficial. Nos enseñaron el logotipo, nos enseñaron el regreso de ciertos personajes y demás, pero punto, ahí se quedó la cosa. Más o menos algún directivo ha dejado caer que el año que viene lo tenemos que ver, pero claro, yo no sé si cuando dicen lo tenemos que ver se refieren a un nuevo vistazo, una nueva presentación o su lanzamiento de manera directa. Yo en lo personal creo que va a llegar el año que viene, el Gears Day este. Pero como no las tengo todas conmigo, pues yo a lo que voy es a lo que tenemos anunciado oficialmente. Si acaban cumpliendo, si realmente el año que viene Xbox tiene Gears of War, debería de ser una de las mejores planificaciones de lanzamiento que ha tenido en toda su historia. Porque esto es una cosa que lleva años planificarlo. Son videojuegos grandes, no son videojuegos que se desarrollen en 2 años para que más o menos te puedas hacer una idea. No, literalmente tus grandes sagas, tus grandes franquicias, todas establecidas en un mismo año. Es como una especie de sueño apoteósico y además que vienen de ser franquicias muy exitosas. Quizá
Halo, como comentaron en los informes, con Infinite no terminó de llegar a las cuotas que estaban buscando en un primer momento, pero bueno, algunos incluso se sienten decepcionados con el Gears 5, yo lo personal creo que es un grandísimo juego, y bueno, pues aquí se vuelve un poco a los orígenes y no se hacen experimentos. Eso, desde luego, creo que va a contentar absolutamente a todo el mundo. Fable, yo creo que no le hace falta mucha presentación, sobre todo porque es quizá la saga más añeja o más olvidada en el tiempo, que ha tenido menos entregas en los últimos tiempos, y en fin, incluso tuvimos una cancelación, ¿vale? Y además que viene de parte del estudio que más en forma está, los desarrolladores de Forza Horizon, que también nos traen el año que viene un videojuego, en este caso su sexta entrega. Y en ese sentido, pues tiene que salir bien. Me refiero, yo no concibo un escenario en el que todo esto no salga bien. Y además que ahora estos videojuegos van a llegar a muchísimas comunidades de jugadores, van a estar en múltiples sitios, van a tener progresión cruzada y todo ese tipo de cosas. Una pasada. Con Fable yo no sé qué pasará en cuanto al tema multiplataforma, al menos de lanzamiento. Igual que en el caso de Gears of War. Yo entiendo que si este año han sacado la remasterización de la primera entrega, pues hombre, de salida con este harán un trato similar, ¿no? Para todos los sistemas. Pero bueno, ya lo veremos el año que viene, pero la planificación es brutal si todo esto se acaba cumpliendo. Luego enfrente, ¿qué tenemos? Por ejemplo, PlayStation para el año que viene ya tiene más videojuegos propios anunciados que lo que ha tenido en este 2025. En este caso estamos hablando por una parte del Wolverine. Ese videojuego se supone que lo tendremos durante el próximo otoño, más o menos por estas fechas, y es uno de los títulos que más espero, la verdad que tiene una pinta muy buena. Y luego tenemos, por ejemplo, el Saros, que viene de los desarrolladores de Returnal, a ver qué tal sale el videojuego. En este sentido, la primera entrega, bueno, al menos el primer videojuego con el que trabajaron en PlayStation fue bastante aclamado, y veremos si este pues acaba teniendo una línea de éxito mucho mayor. Por otro lado, en cierto modo, también por parte de PlayStation recibimos el Nioh 3, un videojuego que saldrá durante el próximo mes de febrero. Y aquí como tal, PlayStation tiene una financiación potente, es decir, es un videojuego medio propio, por así decirlo. Es una licencia que de hecho ellos solamente han manejado a lo largo de todo este tiempo. Y luego por otra parte tenemos a Nintendo, porque el caso es que en el estreno de esta nueva videoconsola que ha sido a lo largo de este año, por videojuegos propios no será, me refiero, han sacado el Mario Kart, han sacado el Donkey Kong Bonanza, han sacado también el nuevo Pokémon, tenemos por ahí el nuevo Hyrule Warriors, tenemos por ahí también el Metroid Prime 4, aparte de algún que otro videojuego como el de la silla de ruedas y alguna expansión por ahí que bueno, son temas completamente aparte, pero a lo que voy es, quitando el Kirby, que también sale ahora en noviembre, es que, lo dicho, catálogo propio ha tenido bastante y muy variado Nintendo para este año. En ese sentido, pues estupendo. Para el año que viene, eso sí, queda un pequeño debe. El Mario de plataformas. Ese yo creo que llegará el año que viene. De momento esto es especulación. Como tal está confirmado pues precisamente el Mario Tennis. Tenemos ese. Por otra parte también tenemos ahí el juego de Yoshi, mismamente. Aparte de otros cuantos confirmados que hemos comentado en vídeos anteriores. Pero digamos que el año que viene hay mucho espacio abierto para Nintendo, para que lancen muchas de esas licencias. Yo creo que el nuevo Zelda, como tal, no llega el año que viene, por motivos obvios. Normalmente le suelen dar bastante cancha cuando hay un nuevo lanzamiento en camino, pero sí creo que habrá algo, alguna remasterización o cosas por el estilo. Lo que pasa es que yo eso lo suelo sacar un poco de la ecuación. Yo siempre miro que sean videojuegos realmente nuevos en ese aspecto. Y Nintendo, pues lo dicho, tiene mucho espacio para que durante el próximo año, yo que sé, aparte del Splatoon Riders, que también está por ahí, que mucha gente ya no se acuerda, también existe la posibilidad de que llegue el nuevo Animal Crossing, un videojuego que de hecho se viene rumoreando desde hace tiempo para el año siguiente del estreno de la plataforma, así que veremos a ver si acaban cumpliendo, porque eso puede ser otro superventas de los más grandes y épicos que os podáis imaginar. Pero bueno, lo iremos viendo, pero hay todavía mucho más. Os voy de hecho a traer una última hora. Se ha puesto fecha para este videojuego que estáis viendo en pantalla, para el Mouse, el videojuego este de acción en primera persona, en blanco y negro, donde manejamos pues a esta especie de ratón Mickey, por así decirlo, que vive pues una aventura más propia de los videojuegos de la saga Wolfenstein. Un título que me llamó mucho la atención desde el primer momento y que se supone que estaba previsto para este año. Sin embargo, como os comenté en un vídeo reciente, se retrasó al próximo 2026. ¿Pensabais que no iban a dar fecha? Pues sí, la han acabado dando. Finalmente llegará
el próximo 19 de marzo. Ok, esa es la fecha definitiva y oficial que ha puesto el estudio. En realidad, pues esto demuestra que realmente era sobre todo por ya falta de tiempo en lo que restaba de año. Ya sacar un videojuego en diciembre pues quizá no tiene demasiado sentido, así que lo han pospuesto y en este caso pues bueno, el deseado videojuego acabará llegando a todas las plataformas durante esa fecha. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Marzo. No tenían otro mes, no tenían otra temporada, tiene que ser concretamente en marzo de 2026. Para los que no estáis al día un poco de esto, yo la verdad que cuando he mirado el calendario se me ha venido el cielo encima, pero para marzo, por ejemplo, tenemos el nuevo Monster Hunter Stories, eso para principio de mes. Luego tenemos el Crimson Desert, que está establecido para mediados, para el día 19. Sí, concretamente la misma fecha del mouse. Y luego tenemos el mencionado Saros. Lo tenemos el día 20, al día siguiente. Vamos a tener 3 videojuegos, digamos, de primer nivel de popularidad al menos, en un día de diferencia. Y luego tenemos el 007. El día 27, queda bastante bien, todo se ha dicho. Y en fin, además que es un videojuego que llega para literalmente todos los sistemas de videoconsola, con lo cual hay un problema aquí. Luego, tenéis que recordar que venimos de un febrero que puede ser absolutamente demoníaco, porque para febrero, por ejemplo, tenemos el mencionado Nioh 3, está por ahí presente. También tenemos el Dragon Quest 7, que vuelve en este caso con esa versión reimaginada, que te trae nuevos gráficos y todo eso, y en fin, una pasada. Tenemos por otra parte el regreso de Yakuza Kiwami 3, que llega para todas las plataformas con muchas mejoras, español y todo ese tipo de cosas. Para muchos realmente lo que están haciendo ahora con la saga Yakuza va a ser su primera entrada a los videojuegos clásicos, y entiendo que eso pues va a triunfar, que va a ir bien. Y por otra parte tenemos también el Resident Evil Requiem. ¿Y me estoy dejando alguno? Sí, el Mario Tennis, claro, el Mario Tennis que lo he mencionado antes con Nintendo. Todo eso para febrero. Y por cierto, me dejo algún videojuego, sobre todo de un corte ya quizá más de segunda línea. No porque me refiera a calidades, sino porque son videojuegos buenos, pero digamos que comercialmente no están tan destacados. Todo eso, repito, es lo que arrastraremos de febrero y luego nos encontramos con ese marzo infernal. Luego de lo que se está hablando de lo que he comentado antes, que posiblemente Forza Horizon 6 se junte en el mes de abril con Dios sabe qué videojuegos más. Yo eso ya ni lo he querido abrir ni lo he querido mirar. Digo, porque seguro sé que hay alguno por ahí establecido y ahora mismo no caigo cuál es. Y es que prefiero vivir en la ignorancia. Porque madre mía, y esto lo digo yo, que os informo siempre de las novedades de juegos que tenemos, pero es de locos. Es de locos. Yo no sé esta industria muchas veces qué es lo que se le pasa por la cabeza para poner estas fechas y para apretar tantos videojuegos en tan poco tiempo. Porque esto no es la primera vez que pasa, ni es algo que se deba a GTA 6. No, para nada. Realmente esto viene sucediendo desde hace ya varios años. Hay ciertos meses que es una aglomeración de títulos que no tiene ninguna clase de sentido. Pues hay brechas entre diferentes meses que es absolutamente brutal, ya que por ejemplo nos encontramos que durante el pasado mes de agosto, sobre todo en el tramo final, había como 7 videojuegos en apenas una semana. Nos encontramos que durante el mes de septiembre había 4 videojuegos importantes en apenas 4 días. Y luego ni os digo ya el tramo final de mes. Eso ha sido una completa locura. Al igual que lo que hemos vivido en este mes de octubre. Es una auténtica pasada la cantidad y calidad de videojuegos que nos ha estado lloviendo. Y las últimas semanas ya sabéis lo que ha habido. Vamos, eso lo he ido analizando todo en el canal y es absolutamente insoportable en cuanto a ritmo de lanzamientos. Y luego tenemos meses como julio, como noviembre o incluso diciembre, donde prácticamente no hay nada, donde prácticamente no hay lanzamientos así, más allá de Call of Duty y algún título sobre todo menor, quizá pues el espacio que se suele buscar Nintendo porque vende mucho de cara a las navidades, pero como que ahí casi no ponen videojuegos. Y a ver, obviamente todo eso está estudiado, es decir, hay una serie de meses donde en determinadas fechas pues se va a vender muy poco. Si tú me sacas un videojuego a mediados de diciembre no vas a vender nada, porque todo el mundo ya ha hecho las compras previamente, pero a lo que voy es
que no se segmentan bien las semanas. Yo entiendo que los que llevan las cuentas y ese tipo de cosas tienen que mirar que sean meses donde los videojuegos pues tengan una afluencia importante. Porque a principios de enero no sale casi nada, precisamente porque la gente viene de los gastos navideños. Es decir, yo entiendo el sentido de eso. Lo que no entiendo es la distribución de fechas a posteriori. Porque luego hay un montón de semanas donde literalmente no hay nada. Estás jugando a videojuegos pendientes, no tienes ninguna novedad a la vista, o son videojuegos relativamente menores, no son éxitos de masas. Pero luego hay unos meses que en apenas una semana te encuentras con 4 videojuegos de primer nivel. Mirad precisamente lo que hemos comentado estos días. Xbox ha lanzado 3 videojuegos en cuanto es el espacio diferencial, contando el adelanto que hemos tenido con el juego de Obsidian. Ha sido una semana. 3 videojuegos prácticamente juntos, y luego ahora viene el Call of Duty. Es como, mira, de verdad, ¿no había alguna semana libre un poco antes, un poco después, donde lanzar esos videojuegos? Al final es que acabas restándote protagonismo, y al final esta competición que se están buscando desde la industria para intentar aglutinar esos meses y llevarse el gato al agua, creo que no es sano. Y a ver, esto no se trata tanto de que tú o yo nos lo compremos y que tengamos que estar al día con todas las novedades. No se trata de eso. Yo sé que la mayoría de la gente pues elige, se queda con uno y ya está, punto. Yo me refiero sobre todo a la industria en sí misma, que cómo se nota que en los últimos años está más gobernada por corporativos que no saben de videojuegos que por gente que realmente está metida dentro de ella. Cómo se nota que simplemente son corporativos que se ponen delante de un calendario y dicen en esta y esta fecha se vende mejor, ponedlos ahí. Y no tienen en cuenta otros muchos factores, como juntar varios videojuegos de terror en un mismo mes. Ha pasado en el mes de septiembre, Silent Hill es el que ha ganado esa batalla en ese sentido, pero el resto es como que se han quedado muy por debajo, y a veces da pena porque son videojuegos muy buenos y acaban solapándose unos con otros y es básicamente imposible triunfar. Y el año que viene es que la cosa no cambia. Y encima que tenemos al coco, tenemos a GTA, ¿vale? Y luego tenemos a Microsoft, que también tiene muchos cocos. Y luego vamos a ver qué es lo que nos trae Nintendo, y PlayStation, si tiene alguna sorpresa más, que aún así tiene un coco que se llama Wolverine. Es una licencia muy potente, eso va a vender un montón. Y veremos a ver cómo nos lo separan en fechas. Pero en fin, sobre esto me gustaría que en la caja de comentarios debatierais y por supuesto expresaréis todas vuestras opiniones. Ya haremos vídeos de todo lo que va viniendo el año que viene. Primero vamos a terminar este, y por supuesto, y como siempre, os invito a que si tenéis tiempo disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.